Una discreta inquietud dentro del Palacio de Buckingham estalló de repente en una auténtica alarma, cuando los funcionarios confirmaron noticias perturbadoras, relacionadas con la hasta ahora intocable mansión del príncipe Eduardo. Lo que comenzó como una consulta en voz baja se ha transformado en un escándalo de gran magnitud, arrastrando a la Casa Real a un terreno que jamás pensó volver a pisar. El personal habla de reuniones frenéticas, documentos confidenciales sellados y una tensión tan intensa que dejó en silencio pasillos enteros. Incluso miembros de alto rango de la realeza estarían atónitos. Pero, ¿qué se descubrió dentro de la propiedad de Eduardo que sacudió al corazón mismo de la monarquía? Vamos a averiguarlo. La mansión del príncipe Eduardo. Escándalo al descubierto. La vida tranquila del príncipe Eduardo en el campo. Nunca tuvo la intención de ocupar titulares. Pero una revelación inesperada ha colocado su mansión de Surrey en el centro de una tormenta nacional. Lo que empezó como una simple investigación ha abierto incómodos interrogantes sobre los privilegios reales, la opacidad financiera, y si la monarquía comprende realmente la época en la que vive. Según documentos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública, el príncipe paga únicamente un alquiler simbólico, un peppercorn rent, por su enorme mansión de 120 habitaciones. Se trata de una propiedad colosal ubicada en terrenos del Crown Estate, lo que significa que, en última instancia, pertenece al público. A primera vista, el acuerdo puede parecer inofensivo, incluso anticuado. Sin embargo, cuanto más se analiza, más complejo y preocupante resulta. El príncipe Eduardo obtuvo la propiedad a comienzos de los años 2000 tras pagar 5 millones de libras por adelantado. El Crown Estate aceptó un contrato de arrendamiento de 150 años, calificando el acuerdo como comercialmente justo tras pruebas internas de viabilidad. Antes de la firma definitiva, se informa que pagó alquiler durante finales de los años 90 mientras residía en la finca. Posteriormente, contribuyó con 1,36 millones de libras a renovaciones y llegó a pagar alrededor de 90,000 libras anuales en alquiler, una cifra que la Oficina Nacional de Auditoría consideró acorde al valor de mercado. Sin embargo, nada de esto cambia el punto que hoy genera mayor polémica. A pesar del tamaño, el valor y la titularidad pública del terreno, el alquiler actual que paga el príncipe Eduardo es, en la práctica, casi inexistente. En un momento en el que familias comunes luchan por pagar hipotecas, facturas y alquileres cada vez más altos, la idea de que un miembro activo de la realeza viva prácticamente gratis en una mansión de 120 habitaciones resulta chocante. Exactamente. Y creo que pasar esos tiempos juntos en verano fortalece esas relaciones. Somos, sin duda, muy afortunados. Además, el ánimo público no ha olvidado el acuerdo igualmente ventajoso del príncipe Andrés en Royal Lodge, que ya dañó seriamente la credibilidad de la monarquía. La imagen no podría ser peor. Aunque el duque y la duquesa de Edimburgo son considerados miembros trabajadores y leales de la familia, en estos casos la percepción suele pesar más que la intención. El problema no es que el acuerdo sea ilegal o necesariamente inmoral, sino que refuerza la idea de que la realeza vive bajo reglas completamente distintas a las del resto de la sociedad. Esta tensión se intensifica por la falta general de transparencia en torno a las finanzas reales. Mientras los ciudadanos comunes deben justificar cada gasto, la estructura financiera de la monarquía permanece cuidadosamente oculta tras tradiciones, confidencialidad y acuerdos centenarios. Pero la situación se vuelve aún más enrevesada cuando se plantea qué ocurriría si el príncipe Eduardo decidiera abandonar la propiedad. El contrato no impone restricciones. En teoría, podría vender la mansión, quedarse con las ganancias y marcharse, a pesar de tratarse de un inmueble vinculado al Crown Estate. En otras palabras, una venta privada podría generar un beneficio privado a partir de una casa que, en última instancia, pertenece a la nación. Aquí es donde la zona gris se vuelve imposible de ignorar. ¿Quién se beneficia realmente de este acuerdo? ¿La familia real, el Crown Estate, el público?
Nadie parece tener una respuesta clara, y esa falta de claridad por sí sola ya despierta sospechas. Incluso dentro del entorno palaciego se reconoce que la imagen es complicada. Sophie, duquesa de Edimburgo, ex profesional de relaciones públicas, probablemente sea muy consciente de lo perjudicial que resulta esta situación. La presión entre los muros del palacio no deja de aumentar. Cada vez que la monarquía intenta mostrarse moderna, responsable y consciente de la realidad económica actual, historias como esta la arrastran de nuevo a una narrativa de privilegio y secretismo. Y no ayuda que el público muestre ahora un interés creciente por el ducado de Cornualles, lo que mantiene viva la sensación de que aún quedan muchas preguntas sin responder. El ducado de Lancaster y los sistemas financieros que mantienen en funcionamiento a la monarquía están ahora bajo la lupa. Cada vez más personas comienzan a preguntarse si la familia real no debería someterse a los mismos estándares financieros que el resto de la ciudadanía. El palacio se enfrenta hoy a un reto mucho mayor que el de una sola mansión. Debe demostrar que su funcionamiento es justo, transparente y coherente con los valores de una nación que atraviesa dificultades económicas. Algo en lo que, históricamente, no siempre ha destacado. Porque en el mundo actual, la imagen lo es todo. La percepción construye la confianza, y la confianza es la única moneda que la monarquía no puede permitirse perder. Y esto nos lleva a la siguiente capa explosiva. ¿Y si ese error no hubiera sido accidental? Permanezcan atentos, porque lo que está por revelarse resulta impactante. Finanzas en la sombra tras los muros del palacio. El debate en torno a la mansión del príncipe Eduardo ha abierto una puerta que muchos dentro del establishment esperaban mantener cerrada para siempre. Al concluir las discusiones matutinas, un punto destacó por encima de todos los demás. El mundo financiero de la familia real sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida pública moderna. Mientras Rupert Bell cerraba su análisis, la atención se desplazó rápidamente hacia algo mucho más amplio que una sola residencia. Todo un sistema construido sobre el secretismo, las excepciones legales y barreras tras las cuales el público rara vez puede mirar. The Times puso sobre la mesa una dura realidad que muchos sospechaban desde hace años. La transparencia en las finanzas reales es prácticamente inexistente. Los testamentos reales permanecen sellados. Los fideicomisos privados utilizados para financiar actividades, residencias y estilos de vida de la realeza están ocultos al escrutinio público. Incluso la correspondencia entre miembros de la familia real y las autoridades públicas está protegida por exenciones especiales. En el caso del rey y del príncipe de Gales, esas protecciones son absolutas. Cualquier comunicación con organismos oficiales queda totalmente fuera de los mecanismos de divulgación, sin posibilidad alguna de apelación. Nada de esto ocurrió por casualidad. En los últimos años, cambios legislativos reforzaron aún más estas exenciones, estrechando el flujo de información. Como consecuencia, cualquier intento de acceder incluso a datos financieros básicos exige largas y estratégicas batallas legales. Exactamente eso fue lo que tuvo que hacer The Times. Tras insistentes solicitudes de acceso a la información, finalmente logró obtener los datos que confirmaban el acuerdo de alquiler simbólico del príncipe Eduardo en Bagshot Park, la extensa mansión de 120 habitaciones y 51 acres en Surrey que él y la duquesa de Edimburgo han llamado hogar durante 25 años. Las cifras reveladas cuentan una historia que el palacio nunca habría compartido voluntariamente. En 2007, el príncipe Eduardo, a través de su empresa, pagó 5 millones de libras por adelantado para asegurar un contrato de arrendamiento de 150 años. Antes de eso, abonaba solo 5,000 libras anuales de alquiler hasta 1998, cuando la cifra aumentó a 9,000 libras, un monto que la Oficina Nacional de Auditoría calificó posteriormente como valor de mercado. Además, contribuyó con 1,36 millones de libras a las reformas, mientras que el Crown Estate cubrió los 3 millones restantes. Sobre el papel, cada paso puede parecer razonable.
Sin embargo, en la práctica, la ausencia de registros abiertos impide que el público comprenda plenamente la relación financiera entre la monarquía y el Crown Estate. Sin acceso a datos sobre costes de mantenimiento, gastos de conservación, acuerdos de propiedad o convenios internos, la ciudadanía solo puede basarse en filtraciones, investigaciones periodísticas o solicitudes de información arduamente disputadas. Incluso ahora, tanto los responsables del Crown Estate como el Palacio de Buckingham se han negado a hacer comentarios sobre el asunto. Su silencio no disipa las dudas. Al contrario, las refuerza. Cuanto más se protege la información, más crece la sospecha sobre lo que podría estar oculto tras las puertas del palacio. En el estudio, figuras políticas como la exsecretaria de Educación Gillian Keegan y la comentarista Sonia Soda solo pudieron reaccionar a los datos ya conocidos, reflejando un sentimiento cada vez más extendido en el país. Bagshot Park ya no es solo una mansión. Se ha convertido en un símbolo del problema más amplio de transparencia de la familia real. Un recordatorio de que, aunque la monarquía sigue siendo una pieza central de la identidad nacional, sus finanzas operan en la penumbra. Y a medida que esas sombras se alargan, también aumenta la presión por obtener respuestas. Entonces, ¿qué descubren los expertos cuando investigan un sistema diseñado precisamente para ocultarse? Sigan atentos para saberlo. La controversia en torno a la mansión del príncipe Eduardo. En los últimos días, ha surgido un nuevo debate que va mucho más allá de la figura del propio príncipe y toca el núcleo de lo que la monarquía representa en 2025. Todo comenzó con una pregunta tan simple como incómoda. ¿Sigue siendo aceptable que un miembro activo de la realeza viva en una mansión de 120 habitaciones, especialmente cuando el Crown Estate podría haber destinado la propiedad a usos mucho más rentables? La posibilidad de convertirla en un hotel de lujo o en un moderno centro de conferencias no fue una ocurrencia superficial. Surgió de quienes consideran que la finca podría haber beneficiado de forma más directa al interés público, generando ingresos reales en un momento en que cada libra cuenta. Sin embargo, el debate se vuelve mucho más complejo cuando salen en defensa del príncipe Eduardo y de Sophie, duquesa de Edimburgo. Muchos sostienen que la pareja se ha ganado su lugar y los privilegios que lo acompañan. Al fin y al cabo, entre ambos realizaron más de 500 compromisos oficiales en un solo año. Apariciones públicas, visitas, actos benéficos y funciones ceremoniales que mantienen viva y visible a la monarquía. Eduardo, en particular, habría asumido más de 300 compromisos por su cuenta, casi uno por cada día del año, una carga de trabajo que exige resistencia, disciplina y constantes desplazamientos. Para algunos, estas cifras reflejan una dedicación que justificaría sus condiciones de vida, independientemente del tamaño o el carácter simbólico de la residencia. Quienes los apoyan recuerdan que Eduardo y Sophie han llamado hogar a esta propiedad durante 25 años. Y aunque nadie necesita 120 dormitorios, ni tampoco querría limpiarlos, insisten en que la finca es mucho más que una vivienda. Funciona como base de trabajo, espacio para recibir dignatarios y escenario donde continúan desarrollándose deberes reales con siglos de historia. También señalan la influencia global de la monarquía. Ceremonias vistas por miles de millones, eventos reales que captan la atención mundial y el espectáculo único de la tradición británica. Desde esta perspectiva, la familia real no es solo ceremonial, sino un poderoso símbolo, una exportación cultural y un imán que atrae turismo e interés internacional. En ese sentido, afirman, la realeza vale su peso en oro. Pero no todos comparten esta visión. Voces críticas, como la de la periodista y comentarista Sonia Soda, sostienen que el problema central no es la ética de trabajo de Eduardo ni su compromiso con la corona, sino algo mucho más delicado: la transparencia. Desde hace años, se cuestiona la forma en que se gestionan las finanzas reales, sobre todo cuando se trata de propiedades situadas en terrenos de la corona,
con acuerdos que parecen excepcionalmente favorables. Es cierto que Eduardo paga hoy más que en el pasado, pero ¿refleja eso realmente el valor de la propiedad? ¿Y dispone el público de toda la información necesaria para entender el acuerdo completo? Para muchos, la respuesta sigue siendo ambigua. Está también la cuestión del tamaño. Incluso los defensores de la monarquía admiten que ninguna familia moderna necesita una residencia de semejante escala. En un momento en que el rey Carlos ha hablado abiertamente de reducir el tamaño de la institución, la imagen de enormes propiedades genera incomodidad. Como príncipe de Gales, Carlos insistió repetidamente en una monarquía más compacta y eficiente, con menos dependencia de fondos públicos y menos residencias extensas. Los críticos aseguran que el acuerdo de Eduardo va en dirección contraria, reforzando la percepción de un privilegio anacrónico en una época en la que la población enfrenta serias dificultades económicas. Así, el debate se intensifica. ¿Debe la monarquía seguir conservando espacios privados tan vastos? Especialmente si parte de los costes recaen indirectamente sobre los contribuyentes. ¿La tradición lo justifica todo? ¿O la modernización exige decisiones difíciles que pueden incomodar incluso a los partidarios más fieles? Estas no son preguntas pasajeras. Reflejan una brecha creciente entre la imagen que la familia real desea proyectar y el nivel de escrutinio que la sociedad aplica hoy. Unos destacan la dedicación. Otros exigen rendición de cuentas. Para unos es patrimonio histórico. Para otros, un desequilibrio evidente. Y en medio de esta tensión, una cosa queda clara. La verdad sobre la mansión del príncipe Eduardo es solo el comienzo de algo más profundo, algo que el palacio quizá ya no pueda ignorar. Detrás de cada titular y cada comunicado cuidadosamente pulido, se acumula una tensión silenciosa que crece día tras día. El silencio del Palacio de Buckingham pesa como una advertencia. ¿Es una admisión encubierta o el preludio de algo mucho más inquietante a punto de salir a la luz? Continúen atentos. ¿Por qué el contrato de arrendamiento de la mansión del príncipe Eduardo tiene a la realeza y al público en estado de shock? El drama que rodea a Bagshot Park, la mansión de Surrey del príncipe Eduardo, ha dado un nuevo giro, dejando atónitos tanto al mundo real como a la opinión pública. Mientras muchos esperaban aclaraciones oficiales, un hecho resulta cada vez más evidente. La ausencia de explicaciones claras por parte del Crown Estate y del Palacio de Buckingham sobre los términos actuales del contrato solo ha alimentado la sospecha y la especulación. Bagshot Park no es una residencia cualquiera. Esta finca de 51 acres con una mansión de 120 habitaciones es un símbolo del privilegio real. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre el contrato de arrendamiento del príncipe Eduardo plantean serias dudas sobre la transparencia. En 2007 habría asegurado un contrato de 150 años por unos 5 millones de libras. Pero gran parte de los detalles permanecen en secreto. Ahora, fuentes indican que la propiedad se alquila bajo condiciones simbólicas, prácticamente sin renta real, mientras la información completa sigue fuertemente censurada, dejando al público y a los medios llenos de preguntas sin respuesta. El silencio ha levantado sospechas y despertado desconfianza. ¿Cuánto paga realmente el príncipe Eduardo por residir en una de las propiedades más lujosas bajo control real? ¿Existen condiciones o cláusulas en el contrato de arrendamiento que le permitan beneficiarse de una reventa o de futuras transferencias? Y si es así, ¿es justo que una finca tan vasta, que técnicamente pertenece al Crown Estate, sea cedida en términos tan generosos? Son preguntas que siguen sin respuesta y que alimentan una narrativa creciente según la cual esta historia podría esconder mucho más de lo que parece a simple vista. Para aumentar aún más el misterio, ni el Crown Estate ni el Palacio de Buckingham han ofrecido declaraciones aclaratorias. Esta falta de transparencia no ha hecho más que avivar teorías y titulares sensacionalistas, hasta el punto de que algunos medios han llegado a presentar la situación como un escándalo grave que daña la reputación de la monarquía. Aunque no existe ninguna tragedia confirmada en el sentido de daño personal
o irregularidades legales, la imagen es claramente perjudicial. En una época en la que el escrutinio público sobre las finanzas reales es intenso, incluso la mera percepción de trato preferencial o de acuerdos ocultos basta para generar indignación. Los críticos sostienen que el secretismo en torno a Bagshot Park no es un simple fallo burocrático, sino un intento deliberado de proteger a la familia real del escrutinio público. Los defensores de la transparencia señalan que, si estos acuerdos se hicieran públicos, podrían salir a la luz diferencias en la forma en que distintos miembros de la realeza son tratados respecto a las propiedades del Crown Estate. Como ejemplo, recuerdan que el Royal Lodge del Príncipe Andrés ha sido objeto de debates similares, especialmente en relación con el alquiler y las normas de herencia, generando duras críticas. En este contexto, la situación del Príncipe Eduardo resulta aún más llamativa, ya que invita a comparaciones y alimenta la sospecha de un trato desigual dentro de la propia familia real. El silencio institucional también ha dejado al palacio expuesto a todo tipo de conjeturas. Las redes sociales están inundadas de teorías, mientras que artículos de opinión en la prensa británica describen Bagshot Park como un monumento al privilegio real, financiado al menos en parte con dinero público. Muchos observadores se preguntan si la falta de explicaciones por parte del palacio implica un reconocimiento tácito de que las condiciones del contrato son, como mínimo, controvertidas y, en el peor de los casos, injustas para los contribuyentes. Aunque ningún comunicado oficial ha confirmado la existencia de un elemento trágico, el simple hecho de que el contrato del Príncipe Eduardo se describa como un escándalo basta para dominar titulares y debates públicos. Para la ciudadanía, la ausencia de claridad hace que la historia resulte aún más atractiva. Cada pregunta sin respuesta se convierte en semilla de especulación. ¿Existen cláusulas ocultas? ¿Ha obtenido el príncipe beneficios que no se han hecho públicos? Y sobre todo, ¿qué dice todo esto sobre la transparencia y la equidad dentro de la monarquía? A medida que el caso avanza, una cosa es segura. Mientras el Crown Estate o el Palacio de Buckingham no ofrezcan detalles concretos, las dudas persistirán, y la intriga que rodea a Bagshot Park no hará más que crecer. Los miembros de la realeza pueden estar acostumbrados a la privacidad, pero en la era de las noticias instantáneas y del escrutinio constante en redes sociales, el silencio puede decir más que cualquier comunicado. En este caso, ha dejado al mundo preguntándose qué ocurre realmente tras las puertas de la mansión del Príncipe Eduardo. La historia y los secretos ocultos de Bagshot Park, junto con un contrato que sigue generando un debate interminable, esconden revelaciones capaces de sorprender incluso a los observadores más veteranos de la realeza. Entremos en detalle para descubrir toda la historia. Bagshot Park. De terrenos militares a residencia real. Bagshot Park no es una vivienda cualquiera. Llamar la mansión apenas hace justicia a su tamaño y majestuosidad. Con 51 acres de extensión, una residencia de 120 habitaciones, jardines cuidadosamente diseñados y una arquitectura histórica, durante mucho tiempo ha sido símbolo de prestigio e influencia real. Sin embargo, tras sus imponentes muros, se esconde una historia que ha captado la atención pública y ha reavivado el debate sobre privilegio, transparencia y el uso de bienes estatales por parte de la familia real. La finca no siempre fue un espacio reservado a la realeza. En sus orígenes, Bagshot Park estuvo al servicio del ejército y del Ministerio de Defensa, cumpliendo funciones prácticas y oficiales. En 1996, la propiedad regresó al patrimonio público, marcando un punto de inflexión en su historia. Una vez en manos del Estado, su enorme tamaño y los elevados costes de mantenimiento hicieron inviable dejarla desocupada. Las autoridades consideraron entonces convertirla en un activo comercial. Entre las propuestas figuraba transformarla en un hotel de lujo o en un centro de conferencias, opciones que habrían generado importantes ingresos para los contribuyentes. Sin embargo, esas oportunidades comerciales se descartaron. En su lugar, Bagshot Park fue arrendada al Príncipe Eduardo. Una decisión que ha despertado un intenso escrutinio por parte de analistas, medios de comunicación y la opinión pública.
El alquiler de propiedades reales no es algo inédito, pero la magnitud y relevancia de esta finca la convierten en un caso excepcional. Mantener una propiedad de tal tamaño no es tarea menor y su valor de mercado supera con creces el de una vivienda común. Los críticos sostienen que destinarla a un contrato privado para un miembro de la realeza, en lugar de explorar alternativas de uso público o comercial, representa una oportunidad perdida en términos de control y rendición de cuentas. Surgen múltiples interrogantes sobre por qué la finca fue asignada al príncipe Eduardo. ¿Se trató simplemente de un ejercicio de privilegio real? ¿O existían razones prácticas, seguridad, mantenimiento, tradición, que justificaran la decisión? Sea cual sea la explicación, lo cierto es que al público se le ha ofrecido muy poca claridad. La reacción social ante Bagshot Park ha sido contundente. Sorpresa, indignación y un escrutinio constante dominan las redes sociales y los editoriales. El contrato se ha transformado en un símbolo, una lente a través de la cual la ciudadanía examina el privilegio real y la gestión de la propiedad. Para muchos, refuerza la idea de que, incluso en una era de mayor rendición de cuentas, la monarquía sigue siendo una institución protegida por el secretismo. Bagshot Park se ha convertido en algo más que un hogar. Es un punto focal, una prueba de transparencia y una chispa para un debate que no muestra señales de apagarse. En medio de todo esto, ¿qué significa realmente para el público? Sigan atentos mientras exploramos las implicaciones más amplias. Patrimonios reales y confianza pública. Lecciones de Bagshot Park. El contrato de Bagshot Park va mucho más allá de un simple acuerdo inmobiliario. Sus efectos se extienden por los ámbitos político, social e institucional, poniendo de relieve las tensiones entre privilegio, responsabilidad y confianza pública. En el fondo, este acuerdo simboliza la percepción de que ciertos aspectos de la monarquía están aislados de las normas que rigen la vida de los ciudadanos comunes. Cuando una propiedad de tal magnitud se arrienda en condiciones tan favorables, la pregunta sobre la equidad se vuelve inevitable. El Crown Estate y el Palacio de Buckingham han ofrecido muy pocos detalles, dejando un vacío de información que alimenta la especulación y, en ciertos círculos, incluso acusaciones de escándalo. Cuando una propiedad de enorme valor se arrienda en condiciones tan favorables y con tan poca transparencia, no sorprende que la imagen pública genere desconfianza. Más allá de las finanzas, Bagshot Park posee un peso histórico significativo. Su transformación de instalación militar a residencia real pone de relieve el delicado equilibrio entre la propiedad pública, la tradición monárquica y el patrimonio nacional. La grandeza de la finca es indiscutible, pero también lo es el derecho del público a comprender cómo se asignan los bienes nacionales. El contrato de arrendamiento de Bagshot Park plantea interrogantes más amplios sobre la gestión del Crown Estate. En su día fue una propiedad considerada para uso público o comercial, y su privatización subraya el amplio margen de discreción de quienes administran las propiedades reales. Una discreción que inevitablemente influye en la percepción pública de equidad y privilegio. Algunos críticos han señalado que, de haberse desarrollado comercialmente, Bagshot Park podría haber generado millones en ingresos para el erario público. En cambio, permanece en gran medida fuera de la vista, con su valor disfrutado de forma privada. Por ello, la finca es más que una residencia. Es un símbolo de historia real, privilegio y de la tensión constante entre el disfrute privado y la responsabilidad pública. Ahora, la reacción del público ha sido más intensa de lo que muchos anticipaban. ¿Podría la indignación alcanzar niveles aún mayores? Permanezcan atentos. El siguiente giro añade aún más intriga, indignación pública y privilegio real. Las revelaciones sobre el arrendamiento de Bagshot Park por parte del príncipe Eduardo han desatado una tormenta de reacciones públicas. Comentaristas, políticos y medios de comunicación se han apresurado a opinar. La finca está arrendada bajo condiciones que muchos califican de inusualmente ventajosas. Casi de inmediato tras conocerse la noticia,
Las redes sociales estallaron. Los ciudadanos cuestionaron si estos acuerdos son justos, si representan un privilegio real desfasado y si el público ha permanecido demasiado tiempo en la oscuridad. Los críticos no se han guardado nada. Defensores de la transparencia y algunos políticos han calificado el contrato de escandaloso, subrayando que parece otorgar ventajas significativas al príncipe Eduardo a costa del interés público. La combinación de un alquiler mínimo, una supervisión limitada y pocas restricciones ha sido presentada como una forma de subsidio indirecto financiado por los contribuyentes. Los principales medios británicos no tardaron en convertir la historia en titular, retratando el contrato como un ejemplo de un sistema que protege a la realeza de las normas y responsabilidades que rigen para los ciudadanos comunes. La preocupación pública se intensificó aún más cuando salieron a la luz detalles sobre la posible reventa o transferencia del contrato. El arrendamiento parece imponer muy pocas limitaciones a futuros beneficios, más allá de garantizar que cualquier nuevo ocupante pueda mantener la propiedad. Observadores y usuarios de redes sociales se preguntan si acuerdos de este tipo son apropiados. ¿Puede una propiedad que técnicamente pertenece al Crown Estate convertirse en una ventaja financiera personal? Y de ser así, ¿qué dice esto sobre el privilegio y la equidad en la monarquía contemporánea? Aumentando la polémica, surgieron comparaciones con otras propiedades reales, en particular Royal Lodge, anteriormente arrendada al príncipe Andrés. Su acuerdo incluía, según se informa, un alquiler simbólico, condiciones de herencia muy laxas y casi ninguna supervisión pública, términos incluso más generosos que los de Bagshot Park. Este contraste ha llevado a muchos a cuestionar la coherencia en la gestión de las propiedades reales. ¿Por qué algunos miembros de la familia disfrutan de tales ventajas y otros no? ¿Y por qué estos acuerdos han permanecido envueltos en secreto durante tanto tiempo? En debates televisivos, columnas de opinión y foros en línea, numerosos analistas han señalado que la controversia refuerza una narrativa más amplia, la de una familia real que goza de privilegios en gran medida ocultos al escrutinio público. Las exigencias de transparencia crecen, con llamados cada vez más firmes para que el Crown Estate publique los detalles completos de estos contratos y garantice la rendición de cuentas. La discusión ya no se limita a dónde viven los miembros de la realeza. Se ha convertido en un debate sobre equidad, justicia y el derecho del público a comprender cómo se administran los bienes nacionales. La reacción social ante Bagshot Park ha sido contundente. Sorpresa, indignación y un escrutinio constante dominan las redes sociales y los editoriales. El contrato se ha transformado en un símbolo, una lente a través de la cual la ciudadanía examina el privilegio real y la gestión de la propiedad. Para muchos, refuerza la idea de que, incluso en una era de mayor rendición de cuentas, la monarquía sigue siendo una institución protegida por el secretismo. Bagshot Park se ha convertido en algo más que un hogar. Es un punto focal, una prueba de transparencia y una chispa para un debate que no muestra señales de apagarse. En medio de todo esto, ¿qué significa realmente para el público? Sigan atentos mientras exploramos las implicaciones más amplias. Patrimonios reales y confianza pública. Lecciones de Bagshot Park. El contrato de Bagshot Park va mucho más allá de un simple acuerdo inmobiliario. Sus efectos se extienden por los ámbitos político, social e institucional, poniendo de relieve las tensiones entre privilegio, responsabilidad y confianza pública. En el fondo, este acuerdo simboliza la percepción de que ciertos aspectos de la monarquía están aislados de las normas que rigen la vida de los ciudadanos comunes. Cuando una propiedad de tal magnitud se arrienda en condiciones tan favorables, la pregunta sobre la equidad se vuelve inevitable. Surgen inevitablemente preguntas sobre la equidad, la igualdad y el uso ético de los recursos financiados por los contribuyentes. En el plano político, este acuerdo alimenta la preocupación por la transparencia en las instituciones vinculadas a la corona. El Crown Estate, que técnicamente es propietario de Bagshot Park, tiene el mandato de actuar en beneficio del interés público, destinando sus ingresos a las arcas del Estado.
Sin embargo, contratos como el del príncipe Eduardo, especialmente cuando sus términos están ampliamente censurados y carecen de claridad, corren el riesgo de socavar la confianza ciudadana. Los ciudadanos pueden percibir que las instituciones ligadas al Estado favorecen a individuos privilegiados por encima del interés general, debilitando la confianza en los mecanismos que regulan la asignación de propiedades y la gestión de los recursos públicos. A nivel institucional, este acuerdo sienta un precedente con consecuencias de gran alcance. Si se considera normal ofrecer condiciones ventajosas a los miembros de la realeza, podría abrirse la puerta a un escrutinio más amplio de otras propiedades del Crown Estate e incluso del funcionamiento general de los organismos de control estatal. La falta de divulgación clara y de rendición de cuentas en este tipo de acuerdos agrava el problema, ya que sugiere que decisiones que afectan a activos de enorme valor pueden tomarse con una supervisión pública mínima. Para legisladores, defensores de la transparencia y auditores, revelaciones como estas refuerzan la necesidad de revisar cómo se estructuran y supervisan los contratos de alto perfil, con el fin de evitar percepciones de favoritismo o uso indebido. Para la propia monarquía, las implicaciones son especialmente delicadas. La exposición pública de acuerdos ventajosos, sobre todo en periodos de dificultades económicas o austeridad, puede provocar un daño reputacional significativo. Aunque la familia real se ha apoyado históricamente en la tradición y la discreción, las expectativas contemporáneas exigen apertura y responsabilidad. Controversias como la de Bagshot Park corren el riesgo de intensificar las críticas que señalan que la monarquía se beneficia de forma desproporcionada de recursos públicos, lo que podría impulsar demandas de reforma o una reevaluación de qué propiedades deberían seguir bajo ocupación real. El contrato de la finca deja de ser un simple acuerdo financiero para convertirse en un símbolo central del debate sobre privilegio, equidad y la monarquía en la era moderna. Desde la perspectiva mediática y del debate público, este caso subraya el papel esencial de la transparencia y del periodismo. Registros claros, contratos sin censuras y una información financiera accesible son necesarios no solo para que el público comprenda la situación, sino también para preservar la integridad institucional. Cuando se trata de bienes de propiedad estatal, especialmente aquellos vinculados a figuras de poder, la rendición de cuentas no es opcional, es imprescindible. Bagshot Park demuestra cómo los acuerdos opacos pueden alimentar la especulación, la desconfianza y el debate crítico. Independientemente de que exista o no alguna irregularidad, las implicaciones del contrato de Bagshot Park van mucho más allá de sus muros. Afectan a la relación entre la monarquía y la ciudadanía, a la credibilidad de instituciones como el Crown Estate y a la percepción de justicia en una sociedad cada vez más sensible a la desigualdad. Este acuerdo actúa como una advertencia. Incluso una finca prestigiosa, envuelta en tradición y privilegio, no puede escapar al escrutinio público.